Hola, en este tutorial me dispongo a hablar acerca del cálculo de la posición y de la velocidad del mecanismo que ustedes ya conocen en el software de matemática, pero además voy a realizar una simulación del mecanismo en este mismo programa en matemática, y esto lo voy a hacer por el método de álgebra compleja. Tenemos ya el mecanismo que ustedes ya conocen, sus datos, sus incógnitas. Entonces, bueno, todos estos pasos que voy a mostrar, ustedes pueden corroborarlo con las presentaciones en PowerPoint, tanto de posición como de velocidad, por el método de álgebra compleja. Antes que nada, tengo que indicarle a matemática cómo es que quiero que realice la operación que nosotros denominamos como rotación entre dos parámetros. Entonces, más adelante, cuando yo quiera realizar una operación entre dos parámetros, simplemente voy a tener que escribir esta palabra ρ, corchetes y los dos parámetros a los que les quiero aplicar la operación. Igualamos y escribimos los pasos que realizamos nosotros para la operación de rotación. Voy a declarar las bases globales, que serían E1 y E2. Declaro los valores conocidos, es decir, los datos que ya conozco. En este caso serían R2, que es la longitud de esta primer barra, y también conozco la longitud de R3. Aquí podemos observar que es un dato. Lo que voy a hacer a continuación es establecer un ciclo, y este ciclo lo que me va a permitir es que Q, que es mi variable generalizada, tenga variaciones de 10 en 10 grados, desde 0 hasta 360 grados. Esto es para realizar la animación de nuestro mecanismo. Debido a que tenemos un ciclo, y esto significa que vamos a tener cierto número de iteraciones, es necesario limpiar nuestras variables cada que termina una iteración, por lo que vamos a utilizar el comando clear all, que va a limpiar todas las variables con las que estoy trabajando en cada una de las iteraciones. Posteriormente inicio el cálculo de la posición. Voy a definir los parámetros de rotación que corresponden al eslabón 2, que sería R2. Recuerden que esta barra tiene el número 2 porque la Tierra se considera número 1. Tengo el parámetro P, que se compone de P1 y P2. Tengo la definición para P1 y P2. Esto lo pueden checar, les repito, en las diapositivas. Y tengo definida a mi base local, mi base móvil E12, como una rotación entre el parámetro P y mi base global E1. De manera similar voy a establecer Z como Z1 y Z2, y Z1 y Z2, como van a ser mis incógnitas, van a ser dos incógnitas en mi sistema de ecuaciones. No voy a escribir esta definición como el seno y el coseno de cierto ángulo. Eso lo voy a hacer hasta después, así que solamente quedaría de esta manera: Z1 y Z2. Tengo mi base E15, que sería la relacionada al eslabón R5, y sería la rotación entre menos Z y la base E1. De manera similar tengo a E13,
que es mi base móvil relacionada a mi eslabón R3, como la rotación de Z con E1, y finalmente los parámetros de rotación correspondientes al eslabón 4 serían la base móvil E14, que sería la rotación entre el parámetro S y la base global E1. Represento por medio de vectores a mis eslabones. Tengo a B2, a B5 y mi ecuación de lazo para el lazo número 1. Lo mismo para el lazo número 2, tengo B3, B4 y la ecuación de lazo. Una vez que tengo las ecuaciones de lazo, tengo el sistema de ecuaciones. Vamos a encontrar la solución al sistema de ecuaciones de 6 incógnitas y 6 ecuaciones por medio del comando findRoot. Este comando findRoot pueden encontrarlo aquí en la ayuda, y en otro tutorial hablo muy en específico de ese comando y otros comandos para resolver sistemas de ecuaciones. Sería conveniente que lo checaran, pero bueno, en este momento simplemente voy a utilizar el comando. Tengo los valores iniciales, establezco un máximo de iteraciones, tengo mi vector respuesta y voy a asignar la solución a cada una de mis variables. Aquí termino con posición. Ahora voy para el cálculo de las velocidades. Declaro las constantes, voy a tener a W2, W3. Tengo que la velocidad angular para el eslabón número 2 es de 83.76 radianes sobre segundo. Por medio de esta sentencia voy a calcular la velocidad en el lazo 1, defino a BR2, a BR5, a la diferencia de velocidades. Voy a proseguir con el lazo número 2, tengo su velocidad angular, tengo BR3, BR4, la diferencia de velocidades, tengo un sistema de ecuaciones de 4×4 en donde voy a tener dos velocidades lineales y dos velocidades angulares como incógnitas. Tengo un máximo de iteraciones. De igual manera asigno los resultados a cada una de mis variables. Y bueno, hasta aquí termina el cálculo tanto de posición como de velocidad. Lo que voy a hacer a continuación ya es muy en específico la parte de la graficación. Antes de checar los códigos para la graficación, voy a correr la simulación, y esto lo voy a hacer con el objetivo de que ustedes puedan ver todos los elementos en la parte de la graficación y después regresar a la parte del código y asociar cada elemento con su código. Voy a situar el mecanismo en 150 grados. Observen que aquí tengo un deslizador semejante al que obtuvimos en GeoGebra, si recuerdan del tutorial de GeoGebra. Bueno, aquí tengo un deslizador. Observen aquí en este valor de Q, que es mi variable generalizada, cómo va incrementando su valor de 10 en 10 grados, y lo voy a posicionar en 150 grados para que el mecanismo les sea más familiar a lo que teníamos antes.
Aquí pueden ver el mecanismo que yo he construido en matemática, y pueden ver también el que construí en Illustrator. Eh, bueno, primeramente tenemos las tres barras que ustedes ya conocen. Este sería mi elemento 2, la barra 3, el elemento 4, y ambas correas serían 5 y 6 respectivamente. Tenemos los puntos fijos ejemplificados con un triángulo, y coloqué un punto rojo para identificar qué puntos son fijos o son tierras. Eh, Pueden ver la graficación de los textos que me indican puntos fijos y puntos móviles, como son A, C y E, que son puntos fijos, B, F, D y G, que son puntos móviles. Pueden checarlo también aquí en el dibujo. Ok. En las correderas en color amarillo, estos puntos que ven aquí me marcan la trayectoria de los puntos móviles. Por ejemplo, los puntos rojos marcan la trayectoria del punto B, los puntos negros la trayectoria del punto G, que sería este punto, y así sucesivamente. Pueden checar aquí los datos. Les comento que la escala en líneas de velocidad es de 100 a 1. Es necesario reducir la escala de los polígonos de velocidad, de igual forma que lo hice en el tutorial de GeoGebra para análisis de velocidad, porque las líneas o las magnitudes de las velocidades tienen valores muy grandes en comparación con las magnitudes de nuestros vectores de posición, y bueno, por eso es recomendable bajar o reducir la escala de nuestras líneas de velocidad, de nuestro polígono de velocidad. Pueden ver también que cada línea tiene impreso su número de eslabón. Las líneas de velocidad tienen su nombre. Por ejemplo, esta línea roja sería BR2, la línea negra BR5, y la línea verde sería la diferencia de velocidades. Pueden ver los ejes X y Y, también la impresión de resultados como son posición y velocidad, tanto para lazo 1 como para lazo 2. Aquí podemos encontrar todas nuestras incógnitas, como fueron teta 3, teta 4, R4 y R5, que serían nuestras incógnitas de posición. Y de velocidad pues serían las velocidades lineales R5P, R4P, y las velocidades angulares W3 y W4. Bueno, ya que he descrito la mayoría de los elementos de la graficación, entonces voy a regresar a la parte de código para que ustedes puedan darse cuenta de cómo se construye cada uno de los elementos. Primeramente, aquí pueden ver que termina la parte de el cálculo de las velocidades, y entonces lo primero que hago es la reducción de la escala de las velocidades para poder graficarlas. Aquí coloco la palabra graph para saber que estas variables, por ejemplo br2 graph, br5 graph, br3 graph, etcétera, son las que voy a graficar en el polígono de velocidades. Aquí hay una declaración de líneas excedentes tanto para lazo 1 como para lazo 2, y esto es porque bueno, recuerden que en el análisis de posición yo calculo la distancia que hay, por ejemplo, de este punto C al punto B, que sería solamente
este segmento de la barra. Sin embargo, la línea excedente me va a servir para graficar la línea o la barra desde el punto B hasta el punto F, ya que recuerden que este segmento de la barra tiene longitud variable. Lo mismo para este segmento de barra que va del punto D al punto G. En el análisis de posición yo solamente calculo la distancia que hay del punto E al punto D, pero la línea excedente me sirve para la graficación de este segmento y para que sea más realista y más cercano al dibujo que yo establecí en Illustrator. Bueno, lo siguiente, voy a declarar este elemento que se llama arrowhead, y este elemento aquí en lugar de cal ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Simplemente le ponemos un nombre para mandar llamar a esta función arrowhead, y esta función lo que nos permite es colocar las flechas a nuestras líneas, por ejemplo en nuestros polígonos de velocidad, y esto es muy útil para saber el sentido que tienen nuestras líneas de velocidad y saber si hemos hecho los cálculos correctamente. La graficación de la parte izquierda del mecanismo va a comenzar con esta parte de código. Ustedes van a colocar esta línea tal cual, y a partir de ahí empezamos a graficar todos los elementos. Por ejemplo, graficamos los triángulos que representan tierras. Vamos a usar la herramienta de polígono. Todas estas herramientas que yo ocupo lo pueden corroborar en la sección de ayuda. Y bueno, esta herramienta de polígono me sirve para crear cualquier objeto o figura geométrica. En este caso es un triángulo, y esto lo determino con las coordenadas de sus vértices. Coordenada en X y en Y para su primer vértice, para el segundo vértice y para el tercer vértice. Entonces, bueno, Po se va a llamar el primer polígono con estas coordenadas. Sin embargo, yo necesito otros dos triángulos, y es por eso que declaro a POC y a POE, que son otros dos polígonos con coordenadas diferentes, y todas van a ir en color negro. Bueno, aquí solamente estoy indicando a matemática de qué consta Po, pero hasta esta parte estoy graficando a mi triángulo. Bueno, prosigo con la graficación de la parte izquierda del mecanismo. Esta palabra absolute thickness es una sentencia que me va a indicar el grosor de nuestras barras. Por ejemplo, aquí tengo un grosor de 14. Esta es la parte izquierda del mecanismo, comenzando con la primera barra. Vamos a ver qué pasa si yo le quito aquí, por ejemplo, el 14 y le pongo un 4. Voy a correr nuevamente para que ustedes vean qué pasa. Bueno, observen cómo la barra o el segmento R2 se hizo mucho más delgado que las demás barras, y eso es porque modifiqué el grosor del mecanismo. Voy a regresar a 14 y bueno, voy a correr una vez más y vean cómo la barra regresa al grosor original. Posteriormente tengo el color, que va a ser gris. Todas las barras van a estar graficadas en un color gris. Después la palabra line,
que me indica que va a ser una línea. En realidad esto no es un rectángulo como lo hicimos en Illustrator, sino que es una línea, pero al ser una línea bastante gruesa da la impresión que fuera un rectángulo. Lo mismo pasa con las correderas, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Eh, Después de la palabra line, entre corchetes, van las coordenadas tanto inicial como final de nuestra línea. Por ejemplo, esta línea empieza en el origen y termina en el punto B2. Si recuerdan, B2 es el vector que me representa mi primer eslabón, bueno, mi eslabón número 2, que sería esta barra. Entonces B2 es este punto, y lo que yo le estoy indicando a matemática es que quiero una línea que vaya del origen a mi punto B2, que sería esta línea. Eh, Posteriormente grafico R5, prosigo con la parte derecha del mecanismo, que sería R3, R4, grafico las líneas excedentes. Observen aquí, por ejemplo, cómo el punto donde va a comenzar mi línea excedente va a ser B2 y el punto donde va a terminar va a ser B2 más BSI. BSI era una longitud total de 450 milímetros menos la longitud de R5 en determinado momento en la dirección E15. Entonces, lo que le estoy indicando al programa es que quiero que grafique una línea a partir de este punto B2 más una cierta distancia en la dirección E15, que sería esta dirección. De igual forma se grafica la otra línea excedente. Bueno, voy a explicar las correderas. Como les comentaba, se trata de líneas, solamente que, bueno, vean cómo son líneas más anchas para que dé la impresión de que se trata de un rectángulo. Van en color amarillo, y de igual forma que las barras se indica el punto inicial y separado con una coma el punto final. Grafico puntos negros que representan la unión entre eslabones, y después la graficación de las flechas para el eslabón 1. Esto ya sería el, el vector, perdón, el polígono de velocidad para lazo 1. Aquí también se trata de líneas, pero observen aquí como en vez del comando line vamos a ocupar el comando de arrow en conjunto con K, que es el arrowhead que yo había definido. Entonces, bueno, esta va a ir en color rojo, en color verde y en color negro. Al igual que en el comando line, hay que indicar el punto inicial separando con una coma del punto final. Algo muy importante es que todas las líneas de graficación, todos llevan una coma al final, excepto la última línea. Aquí pueden observar la última línea, como esta no tiene la coma. Bueno, voy a seguir con el polígono de velocidades para el eslabón 2. Se hace el mismo procedimiento, solamente hay que cambiar los puntos iniciales y puntos finales de graficación.
y después viene la graficación de todos los textos. Por ejemplo, el título posición lazo 1, que sería este texto que están viendo aquí. Y para la graficación de los textos colocamos esta palabra entre corchetes. Pueden ver aquí cómo inicia un corchete y hasta acá termina. Colocamos la palabra style, y esto es para poder modificar tanto el tamaño como el tipo de letra. El texto que queremos imprimir va entre comillas, separamos con una coma y colocamos el tamaño. Cerramos el primer par de corchetes, separamos con una coma y entre llaves vamos a colocar las coordenadas en donde queremos que se grafique nuestro texto. Por ejemplo, posición lazo 1 en menos 600 en X y 650 en Y. Entonces voy aquí y aquí pueden ver menos 600 en X y 650 en Y. Y así se grafican todos los textos. Observen cómo en todos tengo la palabra style. Indico el tamaño, entre comillas el texto, y las coordenadas X y Y. En caso de que ustedes quieran graficar el valor de una de nuestras variables, se sigue el mismo procedimiento, es text, la palabra style, entre corchetes, pero por ejemplo, quiero graficar el valor de Q, entonces coloco dos diagonales y N. Estas dos diagonales y N me indican que yo no quiero graficar la letra Q, sino el valor de Q, que sería, por ejemplo, 10 grados, 20 grados, etcétera. Igual separo con coma, indico el tamaño, cierro corchete e indico las coordenadas. Y esto se aplica para todos los textos. Y aquí estoy graficando las especificaciones, que serían esta parte, en donde especifico que los puntos rojos siguen la trayectoria del punto B, los negros la del punto G, y así sucesivamente. Grafico los textos para puntos fijos, es decir, las tierras. Ustedes saben que las tierras son el punto A, el punto C, el punto E. Aquí estoy agregando una variante que es la palabra title, y esto me aumenta el tamaño y además imprime un texto en negrita. Si ustedes pueden ver, hay una diferencia entre el texto de los puntos fijos al texto, por ejemplo, de la graficación de resultados. Eso es porque en la graficación de resultados no usé esta palabra title, y en la graficación de los puntos fijos sí la usé. En la graficación de los textos para puntos móviles sería en los puntos B, F, G, D, y aquí también hay que indicar las coordenadas, tanto inicial como final, pero estos textos se van a estar moviendo porque, bueno, B2, vamos a regresar un momento a posición, el vector B2 depende de R2 y E12. Nosotros sabemos que R2 es una constante de 250 milímetros, pero ahora hay que analizar E12. E12 es la base móvil que está definida como la rotación entre el parámetro P y E1. E1 también es constante en todo momento, ya que es mi base global 1,0, pero el parámetro P se compone de P1 y P2, que son coseno de Q y seno de Q respectivamente. Entonces, nosotros sabemos que Q va a ir variando de 10 en 10 grados. Es aquí
cuando el vector B2 va variando. Entonces, si nosotros indicamos para un texto móvil que su punto inicial va a ser B2, le estamos indicando que queremos que esté siempre en donde esté el punto B2. Entonces, si el mecanismo se mueve, por ende se va a mover nuestro punto B2 y en consecuencia se mueven nuestros textos móviles. Lo siguiente es graficar el número de eslabón. Voy a graficar primero puntos blancos, círculos blancos. Pueden ver aquí los círculos blancos y estos me van a servir para que sea mejor el número de eslabón. Los círculos se dibujan de la siguiente manera. El point size es como el equivalente al absolute thickness para las líneas, pero para puntos va a ser point size. Esto me indica el tamaño del círculo. El comando hue tiene que ver con qué tan opaco o qué tan brillante va a ser el color del objeto que yo esté dibujando. Después viene el color, que va a ser blanco. La palabra punto, o point más bien, que es el equivalente a la palabra line para las líneas. Y finalmente las coordenadas, tanto X como Y, en donde se va a encontrar el punto. Yo voy a graficar 5 puntos, que van a ser 3 para las barras y 2 para las correderas. Una vez que he dibujado los puntos, voy a imprimir los textos, que van a ser por ejemplo 4, 2, 3, 5 y 6 dentro de los puntos que acabo de dibujar. Si se pueden dar cuenta, tienen las mismas coordenadas este punto y este texto, este punto y este texto, y así sucesivamente, para que el número quede dentro del círculo. Bueno, siguen los textos móviles de velocidad, y estos en realidad se grafican de la misma manera que graficamos tanto F como B, D y G. Estos textos de velocidad van a ser BR2, BR5, BR2R5, etcétera. Esta va a ser mi última sentencia para la graficación. Cierro la llave y el corchete, y lo último que voy a hacer es graficar los puntos que siguen las trayectorias. En este caso serían los puntos rojos, azules, anaranjados y negros. Voy a poner esta línea de código tal cual. Indicamos que va a haber una parte de graficación. Indico el punto, el tamaño del punto. En este caso va a ser muy pequeño. Como comenté antes, esto se refiere a al color, qué tan brilloso o qué tan opaco va a ser el color. Y finalmente la palabra point acompañada de la coordenada o de las coordenadas X y Y, en donde se va a encontrar la graficación de puntos. Por ejemplo, aquí voy a graficar la trayectoria del punto B2, del punto B4 más BS2, que sería el punto G, y así sucesivamente.
Hasta aquí va a llegar mi primer celda. Observen cómo corro la celda y aquí termina. Entonces aquí inicia mi segunda celda. Esta palabra manipulate me sirve para tener precisamente este deslizador. Después vamos a tener esta sentencia que es show. Esto va a ser relacionado a la parte de graficación. Esto lo pueden copiar tal cual. Después viene la palabra access, que me indica si yo quiero ver los ejes X y Y. Coloco la palabra true para indicarle que sí quiero verlos. Después tengo la sentencia plot range, que me indica de dónde a dónde va a estar mi espacio de graficación. Voy a hacer un poco más pequeño esto. Ustedes pueden ver que aquí yo estoy indicando un plot range de menos 800 a 800 en X. Y aquí en los ejes pueden ver que está de menos 500, menos 600, 700, menos 800 en X a 800 positivo en X. Y lo mismo para Y, de menos 700 a 700. Termino con esta sentencia y bueno, voy a correr la simulación y ahí pueden ver los diferentes elementos que he graficado. En esta parte tienen un pequeño botón que me permite desplegar los controles. Tengo un control de pasos por separado, o sea, yo puedo ir corriendo la simulación paso por paso, aumentando de 10 en 10 o disminuyendo de 10 en 10. Después tengo este botón que es play. Ahí va a correr la simulación por sí sola. La voy a parar. Tengo estos botones que son faster y slower. Estos me sirven para correr más rápido o más lento la simulación. Por ejemplo, aquí pueden ver que ya se ve mucho más lento el movimiento del mecanismo. Y bueno, algo muy importante es que observen cómo los datos que no son constantes, como R5, R4, teta 4, teta 3, teta 3 más pi, la velocidad angular W3, todas las velocidades que fueron incógnitas, velocidad angular de la última barra, etcétera. Pueden observar que sus valores van cambiando conforme cambia la posición del mecanismo, porque bueno, recuerden que son mis incógnitas tanto en posición como velocidad, y esos valores van cambiando dependiendo de la posición del mecanismo. Pueden ver también que las barras en todo momento conservan la dirección tanto de la barra 4 como la de la barra 3 respectivamente. Pueden ver cómo los polígonos de velocidad van cambiando. También pueden ver cómo la barra se desliza a lo largo de la barra 4 en el caso de la corredera que se encuentra en el punto D, y lo mismo para la corredera en el punto B. También pueden apreciar las trayectorias que describen los puntos. El número de eslabón, el número de elemento, también pueden ver que en todo momento se conserva en la línea que yo le asigné. Y ustedes con hacer clic aquí en el cuadro pueden reducir o aumentar el tamaño de visualización.
Este botón me sirve para correr la simulación hacia adelante, que sería aumentando el ángulo Q, y si yo doy clic estaría corriendo la simulación en, en modo inverso. Aquí pueden ver cómo va disminuyendo el ángulo en vez de ir aumentando. Eso es para lo que sirve este botón, pero bueno, nosotros vamos a estar corriendo nuestras simulaciones hacia adelante. Y bueno, eso fue todo. Eso es todo el código que se necesita para realizar una simulación utilizando el software de matemática. Y pues bueno, nos vemos en los siguientes tutoriales. Gracias.